Bienvenidos, hoy es 27 de noviembre y aquí comienzan los servicios informativos de su casa, Televisión Ellín. Comenzamos con el repaso diario, como siempre, a la actualidad. Entrevistamos a la profesora de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha, Soledad Castaño, que nos dará algunas claves para mejorar la situación de nuestras empresas y también la situación laboral de nuestra zona. El Partido Popular presenta la moción que irá en el próximo pleno sobre el estudio de la exportación de la zona de acampada de Cañada de Agra para su rehabilitación y apertura. Manos Unidas cambia el rastrillo anual por una acuestación en las parroquias. El dinero recaudado se destinará para aliviar el paso de la pandemia por países del tercer mundo. El Ayuntamiento de Ellín ha entregado los premios del cuarto concurso de pintura con el anuncio de aumentar la dotación para la siguiente edición y así aumentar la relevancia del certamen. Y hoy comenzamos el análisis de la información en estos informativos con una entrevista que tenemos muchas ganas de tenerla con nosotros. Ella es Soledad Castaño, ella es profesora de Economía, de Política Económica en la Universidad de Castilla-La Mancha y la tenemos aquí con nosotros. Soledad, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, Víctor, gracias por la invitación. Hacía tiempo ya que no venía aquí a Telellín. Pues es un placer tenerte con nosotros delante de nuestras cámaras. Soledad, te quería preguntar primero, siempre estamos hablando, ¿no?, con esta crisis sanitaria de ese difícil equilibrio, ¿no?, entre economía y salud. ¿Cómo ves tú que se están trabajando las cosas? ¿Cómo ves la situación? Bueno, la situación pues ha sido realmente complicada, es decir, porque como todo en la vida hay que buscar equilibrios, sí. Es decir, por ejemplo, si cerramos todo, pues la economía cae totalmente. Si es un periodo corto, pues el problema no sería muy grave, pero si el periodo se alarga vemos las consecuencias que tenemos ahora, es decir, que aumenta el paro, aumenta la pobreza y si nos vamos más incluso puede tener repercusiones sanitarias, es decir, para pagar los medicamentos, los tratamientos, hay que recaudar impuestos y pagarlos. Es decir, no podemos tener la economía cerrada, pero tampoco la podemos tener abierta totalmente, porque entonces el virus crece, es decir, es una situación bastante compleja. He hablado con políticos, con también expertos de sindicatos y coinciden en alguna cosa, como por ejemplo que este año económicamente está siendo bastante difícil, pero quizá el año que viene sea más duro porque la respuesta en los presupuestos se verá el año que viene, ¿no?, sobre todo en la inversión pública. Bueno, el tema, hemos tenido una cierta suerte, entre comillas, que es que ha afectado a todos los países europeos, sí. Con lo cual no están siendo excesivamente exigentes con España, que ya partía de una situación presupuestaria peor que otros países. Lo cual también hace que sea más complicado ayudar a la gente si partes de una situación presupuestaria peor que tus vecinos. Pero al no ser tan exigentes te dejan cierto margen de maniobra para tomar ciertas medidas que si los demás no estuvieran así de afectados no te dejarían. Lo que pasa es que luego van a venir las rebajas, quizá no el año que viene, sino al siguiente. Y esos famosos, ¿no?, esos fondos europeos, ese reparto de fondos, hay que ser muy minuciosos a la hora de repartir estos fondos, hay que mirar bien los sectores peor afectados. Lo que pasa es que la Unión Europea está... es un fondo que por un lado pueden ir, ya han pedido varias ayudas para los ERTEs, hay otros fondos que no son, pero están condicionados a que las empresas se transformen digitalmente y a lo que se llama ahora la economía verde, con lo cual hay algunos negocios en España, por la orientación que tienen difícil y están siendo muy afectados por la pandemia, difícil encaje en esas pautas que te está dando la Unión Europea. Aparte hay dos tipos de ayudas, las que suponen créditos y las que suponen ayudas directas, que están condicionadas, como te digo, por determinadas condiciones, por cómo modernizar la economía. Pero luego los créditos, España está como no queriéndolos pedir. Sí. ¿Por qué? Porque ya debemos mucho dinero, el crédito hay que devolverlo. Entonces, de momento la ministra de Economía ha dicho que bueno, según vayan las cosas, que les va a dejar el crédito para el siguiente gobierno, a no ser que lo necesiten. A ver si nos apañamos, ¿no?, con el fondo perdido, ¿no? Sí. Y luego ya veremos. Soledad, ¿cómo ves, sobre todo en nuestra comarca, en Campos de Ellín, cómo ha afectado económicamente esta pandemia? Bueno, pues Ellín es un
es una ciudad que tiene un potencial en el sentido que somos la ciudad más grande. Yo siempre digo mi pueblo, pero es la ciudad más grande de la comarca, con lo cual presta gran parte de los servicios a los pueblos de alrededor. Por ejemplo, todos los servicios financieros, parte de algunos servicios de educación, el servicio sanitario, nuestro famoso mercado, es decir, los miércoles parece que Ellín es otra ciudad. Sí, claro, si por ejemplo no hay mercado o las actividades que implican más interrelación social, porque el virus es donde se contagia, las tenemos que frenar, pues evidentemente le afectan negativamente. Y esas medidas, ¿no?, para parar el virus, que bueno, muchos sectores, por ejemplo, la hostelería se quejaba, ¿no?, de que en las medidas de nivel 3 no se pudiera servir en el interior de los locales, que no sabían hasta cuándo iban a poder mantener su situación. Muchos locales de hostelería han tenido que cerrar por ello. También los del mercado, ya que lo decían, ¿no?, los vendedores ambulantes también se quejaban de que tenían una situación de dificultad ante, sobre todo, las grandes superficies, que son espacios cerrados, estaban abiertos, y ellos que están vendiendo, ¿no?, al aire libre, que supuestamente es más seguro, pues no podían montar, ¿no? Sí, lo que ocurre, bueno, la verdad es que el mercado, tú piensas que es al aire libre y no entraña riesgos. Hay actividades que creo que porque dependen, yo creo que eso son medidas ejemplarizantes, ¿vale? Es decir, como dependen del Estado, como por ejemplo la Casa de Cultura, pues yo digo, sí, con todas las medidas que han tomado para coger un libro, no sé cuánta gente se contagiará yendo a coger un libro, si te dan el libro, lo dejan el libro en cuarentena. Sí. O sea, te planteas, o sea, si ya no hay libertad de movimientos en la biblioteca, ¿por qué se cierra, no? Igual ocurre con el mercado. Lo que pasa es que en el mercado es muy difícil, por la propia forma del mercado, de controlar que la gente respete. Yo no he ido al mercado últimamente, no sé si la gente ha respetado las distancias, que todo el mundo respete las distancias, que no sé qué, que no se pongan corrillos. Ese es el problema, que todo el mundo lleve su mascarilla bien puesta, que, es decir, quizá en un supermercado ves que no se forman tantos corros, o que si te empiezas a juntar te dicen despeja, despeja, quizás por eso, ¿vale? Entonces, como depende del sector público y tiene que dar esa señal de que tenemos que frenar porque si no esto se contagia, pues quizá por eso, como eso sí que depende del sector público, pues se quitó sin conocimiento, sí, me imagino, un poco por suposición. Me gustaría también que viésemos cómo ha evolucionado, en unas gráficas que tenemos preparadas, cómo ha evolucionado el paro en nuestra comarca, que lo que más se remarca, y sobre todo los sindicatos, es algo que siempre vienen demandando, es que la estacionalidad, ¿no? Hay meses buenos y luego meses malos o muy malos. A ver si podemos ver una de esas gráficas del total de los parados, del paro, tanto demandantes como el paro registrado, ¿no?, en el que vemos la línea azul, ¿no?, es el total de demandantes, y la roja del paro registrado, donde vemos pues ese pico, ¿no?, que coincide, ¿no?, con los meses de marzo, abril, cuando empieza a subir. En mayo tenemos el pico máximo, ya a partir de junio empieza a bajar, ¿no?, que es ahí donde se ven concretamente los ERTEs. ¿Cómo analizas tú que la medida de los ERTEs? ¿Ha sido positiva? ¿Ha sido poner un parche donde luego al final muchos de ellos van a ir al paro? Vamos a ver, el ERTE en sí es una buena idea, es decir, porque tú tienes un tiempo y no ayudas a la empresa a que no tenga que cerrar, y ayudas al profesional, al trabajador, que en cierta forma no consume parte de su prestación, es decir, si lo despiden va a seguir pudiendo. Es decir, ayuda a mitigar esta situación, es decir, no se crearon por esto y en cambio han venido bien, es decir, no es una medida que se haya tomado ahora, es decir, es una medida que estaba ahí, que se ha puesto en marcha, y es una cosa que se ha encontrado el gobierno que le ha venido genial, porque si no la cosa hubiera sido muchísimo peor. Es decir, la situación todavía había sido mucho más mala de lo que es, teniendo en cuenta la especialización productiva tanto de España como, de cierta forma, Ellín. ¿Qué le ocurre también a Ellín? Pues empezamos a cerrar con la bendición del Cristo. Es decir, ya fue complicado aquello, y se cerró Semana Santa, que es cuando Ellín recibe más gente. Sí. Con lo cual, yo conocía gente de la hostelería cuando estudiaba, y claro, el resto del año yo veía que no tenía mucha gente. Ajá. Pero en cambio me decía, yo tengo Semana Santa lleno. Claro. Y con eso, más unos cuantos viajantes que me vienen y unas cuantas celebraciones o amigos que se juntan, yo vivo todo el año. Si le quita la campaña más importante, que es un problema de Ellín, que solo nos centremos en Semana Santa. Sí. Pues claro, se encuentran es que se han quedado sin su recaudación más grande, es decir, ya no solo en la pandemia,
es decir, luego el verano. También por sectores, ya que hemos empezado a desgranar sobre todo el sector servicios, ¿no?, con los hosteleros, veíamos una tendencia distinta en nuestra comarca que, por ejemplo, en el resto de la provincia o en el resto de la región, o incluso con la capital, con Albacete, donde ellos bajaban el empleo y nosotros, sin embargo, subíamos y correspondía sobre todo al sector agrícola. Hombre, porque Ellín, de cierta forma, Ellín no, pero todo alrededor de Ellín sí que tiene un campo importante, es decir, todas nuestras pedanías sí que tienen una agricultura importante. Además, siempre el sector agrícola es un sector tradicional que cuando hay épocas de crisis la gente vuelve a ese sector. Y además también nos tenemos que plantear que es bueno que la agricultura siga existiendo, es decir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas que hubo es que no tenía la gente dónde comer, es decir, a veces despreciamos la agricultura y es esencial, es decir, la agricultura es vital y la Unión Europea la reconoce como tal. Sí que es cierto que a veces nos olvidamos un poco de los agricultores, pero siempre es un sector que genera empleo y que es vital y estratégico. Entonces, pues está bien, es decir, somos una economía que no Ellín, pero sí todas las pedanías de alrededor, pues es agricultura. Y algo de lo que también se habla mucho para solucionar la situación económica, no solo de Ellín, de los pueblos de alrededor, de nuestras pedanías, es que faltan industrias agroalimentarias, ¿no? Faltan esas industrias de transformación donde, teniendo tan buena agricultura como tenemos, pues nos falta, ¿no?, quizás saber rentabilizarla mejor. O crear valor, podríamos decir. Exacto. Es decir, que la transformación de los productos es un déficit que tenemos, se produjese en nuestra zona y no que nos lo transformen otros y se lleven ese valor. De hecho, antes de la pandemia, una de las manifestaciones o cosas que había, el que se quejaban los agricultores era justamente eso, es decir, que en la cadena de valor ellos tenían poco poder. Es decir, el poco poder es que revertía poco los beneficios en el trabajo que ellos estaban teniendo. Esta pandemia también está poniendo en cuestión eso, es decir, cuánto del valor se genera fuera y cuánto del valor tenemos que generar aquí y cómo nos situamos estratégicamente. Y es importante este déficit, que no solo de Ellín, sino de la economía española, sería importante que nos lo planteáramos ahora. Yo, por ejemplo, cambiando de tema, respecto a las vacunas, me choca que todo el mundo, o sea, todas las empresas que han hecho ahora vacunas, tengan investigadores españoles, pero que se han tenido que ir fuera. Y eso también es indicativo, si nos volvemos al sector agrícola, gente brillante prefiere invertir en otro sitio que arriesgarse aquí. Quizá porque no tienen los incentivos o la protección o el apoyo que debería de tener. Es decir, que también para que, por ejemplo, la ciencia crezca tiene que tener apoyo del Estado. Para que las empresas se queden en una zona tiene que tener unas condiciones favorables. Porque allí no está en el centro de la Mancha, estamos al lado del Levante. Sí. ¿Y influye también en los impuestos? Quiero decir, cuando son más favorables los impuestos o se pagan menos impuestos, vemos el debate ahora, ¿no?, que está sobre la mesa a nivel nacional, que Madrid pues atrae muchas grandes riquezas porque tiene muchas excepciones fiscales y es muy favorable, ¿no? O sea, Madrid aprovecha varias cosas, es decir, si tiene mucha población recauda mucho. Con lo cual, si recauda mucho y le da la ventaja de poder, con la transferencia de competencias, poder rebajar impuestos, pues lo que hace es, como tiene mucha masa, tiene una gran cantidad o una gran masa tributaria, pues lo que hace es lo que puede, lo gestiona y lo baja. Es decir, aprovecha su situación estratégica. Es decir, pero no está haciendo nada rara, está aprovechando la ley. Sí, claro. Además, Madrid no pidió, quizás sea de las menos comunidades que en su debate, cuando iniciara esto, pidiese la transferencia de la gestión de impuestos, los transfirieron otros. Es que a veces uno pide cosas y luego se vuelve contra ellos. Sí, pero en el caso de nuestra comarca, ¿no?, ¿cómo se podría favorecer, potenciar ese emprendimiento o la unión quizás de los agricultores, que siempre se están quejando de que, bueno, pues casi no pagan costes muchas veces, que les cuesta mucho producir para lo poco que le pagan y luego ven esos precios que se les aumenta un 300% de lo que a ellos les pagan, ¿no? La agricultura tiene el problema de la competencia internacional. Es un problema bastante complejo. Y es complejo porque depende de cuánto te defiende la Unión Europea. Es decir, cuánto te defiende tu Estado y cuánto te defiende la Unión Europea en esa lucha de poder que hay internacional. Entonces es complejo porque muchas veces los Estados
aunque te he dicho que para la Unión Europea es estratégico la agricultura, los estados han cedido, porque también tienen que vivir los demás, parte de la protección de la agricultura, por ejemplo, para dejarles vender patentes, servicios, la gestión del conocimiento, que se dice en Europa, sí. y en cierta forma han cedido en temas agrícolas para ellos vender conocimiento fuera, es decir, vender pues patentes de cómo se hacen cosas, dejar que determinadas empresas actúen en determinados sitios. Entonces, han cedido en esa protección agrícola a cambio de otras cosas. Entonces, el agricultor en ese juego se ve mal, ¿vale? Y si nos referimos al emprendimiento, yo hay veces que me da la sensación, no de ahora. Yo vivo en Ellín y podía vivir en Albacete. Sí. Y bueno, mi marido tiene un negocio aquí y a mí me encanta vivir en Ellín y en el centro, o sea, yo vivo aquí al lado. Sí. Pero la dinámica que a veces coge Ellín no me termina de gustar. Es decir, veo que la gente se va a vivir fuera, es decir, a las afueras de Ellín, el centro tiende a abandonarse, con lo cual si la gente no compra en el centro, se jubilan y ya no quedan las tiendas, no queda la vida. Hay parques, jardines, donde se hizo el anuncio, nuestra zona está abandonada. El colegio donde va mi hija, Isabel la Católica, el edificio en la Cruz de los Caídos, abandonado. Es decir, yo veo que... Y las empresas también se instalan donde hay servicios públicos que a sus trabajadores les va a hacer vivir bien. Entonces, si Ellín lo tienes un poco... que voy como poniendo parches, pero no termino de arreglar bien, pues hace que no aproveches bien la situación estratégica que nos da que pase la autovía por aquí y que estemos entre el Levante. Y nos tenemos que creer, Soledad, lo nuestro, quiero decir, que nuestros productos son de calidad antes de buscar precio, ¿no? O potenciar esos pequeños negocios, comprar en Ellín como se está demandando tanto, pero también se deben de modernizar nuestros pequeños comercios, también entrar un poco en esa lucha con las grandes multinacionales, ¿no? E intentar un poco, pues, por medio de la modernización, ¿no? Que el comercio tradicional está ahí, pero también un poco... No sé si contra las multinacionales nuestro comercio podrá luchar, pero sí que, por ejemplo, en la digitalización, es decir, en la posibilidad de vender online, o que varios negocios se pongan en una plataforma y vendan online, o incluso plataformas que ya existen, que vendan en esas plataformas. Es decir, tú tienes que diversificar tu negocio y la revolución digital está ahí. Ya he dicho que las ayudas de la Unión Europea van hacia la digitalización, o sea, no van hacia el comercio tradicional. Entonces, tienen que reinventarse y meterse en ese carro. También el comercio minorista tiene un problema, porque el Raval, es decir, ahora está más, pues mucha gente es que se jubiló y sus hijos estudiaron y no cogieron el relevo. Y entonces empezamos a irnos hacia abajo, que ya está en la López del Oro, ya nos hemos ido hacia el Mercadona. Es decir, ha tenido una dinámica donde el centro del pueblo pues sigue habiendo negocios, pero no es como el centro del pueblo de otras ciudades que vas, que ves un bullicio y una vida, es decir, ha cogido una dinámica un poco rara. Es decir, quizá porque se han jubilado y no han cogido el relevo, o otros me dicen, es que no hay demanda. Pero un ejemplo que te voy a poner, este verano quise comprar una lámpara. Y dije, voy a apoyar al comercio de Ellín. Me pasé todos los sitios, una lámpara básica, no la encontré. Al final tuve que comprar en Amazon. Es decir, y ahora todo el mundo la da por abrir peluquerías y peluquerías de hombre. Digo, ¿tanta gente se tiene que cortar el pelo? Es decir, tienes que diversificar la actividad. Si todo el mundo abre lo mismo, lo único que hacen es robarse clientes unos a otros. Es decir, ¿y qué ocurre? Si el que venía de Yeste ya no encuentra aquí una lámpara, pues dice, pues oye, en vez de al mercado de Ellín, me voy al mercado de Albacete y me voy a una empresa de al lado a comprar una lámpara. Es más incómodo, tengo que ir a Ellín, pero voy a encontrar lo que necesito. Entonces también tenemos que pensar que la diversidad de oferta también tiene, es decir, la jubilación de gente y que haya gente que haya estudiado y no haya cogido el relevo, también ha jugado en contra de Ellín. Soledad, te pido para terminar nuestra conversación, que podríamos continuar hablando mucho tiempo, pero por cuestión de tiempo tenemos que dejar aquí esta entrevista. Me gustaría que da unos pequeños consejos a esa gente que está pensando, sobre todo, si lanzarse, ¿no?, a la piscina, montar una empresa, crear algo nuevo. Realmente lo que hay que buscar es demandas no atendidas. Es decir, el ejemplo que he puesto, a lo mejor yo me estoy equivocando y mucha gente no he hecho un estudio del mercado de lo de las barberías, ¿no?
Pero tú tienes que ver demandas no atendidas en una zona e intentar esa demanda no atendida atenderla. Es decir, no puedes todo el mundo dedicarse a lo mismo. Es decir, no puedes poner todo el mundo, que hubo otra época, tiendas de ropa de bebé y los adolescentes que no tengan ropa y se tengan que ir a Albacete. Es decir, tienes que buscar sectores que no están atendidos o buscar algo que te haga que ofrezcas tu producto, aunque sea el mismo, con más calidad que el resto. Es decir, en ese sentido es lo que tú buscas en el emprendimiento. No tiene que ser una cosa muy compleja muchas veces, si no hablamos en el comercio. Y luego en servicios, pues es que ahora las nuevas tecnologías te permiten a lo mejor estar dando a alguien que esté estudiando económicas servicios financieros desde Jin y se lo estás dando a todo el mundo. Es decir, que no te... o ingenieros, diseños, tal. Hay empresas en Extremadura, que yo pongo el ejemplo, que se dedican a diseño gráfico y los que lo hacen viven en un pueblo pequeño. Es decir, eso te lo permite las nuevas tecnologías. Es decir, pues que no hace falta ahora, no hace falta vivir en una gran ciudad cuando Internet te permite estar comunicado y a lo mejor solo tienes que ir un viaje a Madrid o un viaje a Barcelona o a Valencia y puedes seguir viviendo en tu zona y creando valor en tu zona. En zonas despobladas como la nuestra tenemos... por ejemplo, la posibilidad ahora que bueno, se está poniendo de moda, entre comillas, o quizá era una asignatura que teníamos pendiente, ¿no? El teletrabajo, promocionar que vengan trabajadores a hacerle cómodo, fácil en lugares, ¿no? que quizá la tranquilidad también ahora mismo se está buscando mucho, ¿no? Bueno, yo creo que allí, si lo aprovechara, no sería zona despoblada. Pasa una arteria, que es la autovía, y además con unas relaciones importantes con el Levante, Murcia, Alicante y Valencia, es decir, tiene un punto estratégico, pero quizás los pueblos... No me refiero a tanto allí, claro. Sin embargo, las pedanías, que algunas prácticamente sí, no tienen, han cerrado el único bar, ¿no? Sí, la única tienda que había. Y ahí entramos en un círculo negativo, cerramos el bar, cerramos el colegio, claro. O sea, las nuevas tecnologías, en la medida que a las personas les guste vivir en su zona, esto es importante, es decir, hay muchas veces que la gente joven no quiere vivir en su zona y luego vuelve. Sí. Pues en la medida que vean ese potencial se pueden quedar, porque es más barato vivir aquí, esa es la realidad, es decir, tener una casa en un pueblo de aquí, en Agramón, es mucho más barato que vivir en otras zonas y los servicios, más o menos en 10 minutos estás en Ellín y los tienes. Los servicios para tu vida, lo que te está diciendo, tú quieres vivir en un sitio que sea confortable, es decir, que tengas servicios. Entonces, es importante, si queremos que las pedanías continúen viviendo, que lleguen de buenos servicios y la gente se crea que es viable su negocio en esas zonas. Soledad, muchísimas gracias y muy interesante todo lo que nos has contado. Alguna vez más te invitaremos por si puedes venir con nosotros y aclararnos algunas de las dudas y sobre todo poder darnos esos consejos tan valiosos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nosotros Víctor. Continuamos con más temas en los servicios informativos. El Grupo Municipal del Partido Popular de Ellín ha presentado hoy una de las 4 mociones que se incluyen en el orden del día del próximo pleno ordinario. En ella solicitan un estudio sobre las diferentes posibilidades de explotación de la zona de acampada de Cañada de Agra para su rehabilitación y apertura como punto estratégico del entorno rural y turístico. Que trata sobre solicitar al Ayuntamiento de Ellín que continúe estudiando las diferentes posibilidades de explotación de la zona de acampada de Cañada de Agra y agilice en el próximo ejercicio 2021 su rehabilitación y apertura, convirtiéndola en un punto estratégico de nuestro entorno rural y nuestras posibilidades turísticas. Bueno, como veis, es una moción con un título muy claro, que por supuesto pues esperamos que tenga el apoyo de todos los partidos políticos. Como sabéis, nuestra pedanía Cañada de Agra es un poblado de colonización declarado bien de interés cultural, un BIC. Esta característica lo convierte en un lugar clave de nuestro patrimonio que cualquier visitante de nuestra ciudad debería visitar y también, por supuesto, disfrutar. Cañada de Agra, debido a sus características arquitectónicas y también al cuidado de su entorno, debido al trabajo que realizan sus vecinos, es un pueblo lleno de vida. Desde el Partido Popular pensamos que habría que prestarle desde la Administración toda la colaboración posible para que nuestra pedanía fuese un punto estratégico clave en nuestro patrimonio. Reivindican el papel de los espacios públicos poco usados, como es el caso de este camping de Cañada de Agra. Cañada de Agra, además,
Cuenta con unos espacios públicos, muchos de ellos están infrautilizados. Como he dicho, pues es esta zona de acampada que desde su paulatina degradación y también pues su cierre es una instalación municipal que no está dando el servicio que desde el Partido Popular pensamos que podría dar a nuestro municipio y también a nuestro entorno. Por eso solicitamos y creemos que es el momento de empezar a darle el uso que esta zona municipal pues podría dar. Los populares creen que se debe explotar las capacidades del entorno de Llín y adaptarlo a las nuevas tendencias turísticas. Como es sabido, la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo ha cambiado muchas de nuestras costumbres. El turismo ahora mismo está optando por un turismo más de interior, un turismo más rural, y creemos que en Ellín tendríamos que estar preparados pues para ser uno de los lugares escogidos pues, por este turismo. Durante un tiempo todos sabemos que seremos una sociedad diferente y habrá que estar pues, a la altura de las circunstancias, ofreciendo un turismo de proximidad, sin olvidar por supuesto la tecnología y la transformación digital que también deben ser imprescindibles. Por ello habrá que explotar todas las posibilidades de nuestro entorno, empezando en primer lugar por los espacios públicos con los que cuenta nuestro ayuntamiento, para que sean un punto de referencia, ¿no? Como he dicho, para nuestros visitantes. Sin olvidar también, por otro lado, que además esta zona de acampada podría ser de gran utilidad no solo para los visitantes, sino también para colectivos, asociaciones y la sociedad llinera que quiera disfrutar de un espacio al aire libre para realizar actividades lúdico-educativas o lúdico-festivas. Reprochan que en el programa electoral del Partido Socialista este camping era una de las promesas. De los populares también está dentro del programa electoral de 2019. Desde el Partido Popular consideramos que no deben olvidarse estas zonas municipales y que el Ayuntamiento debería doblar sus esfuerzos y estudiar la mejor manera para que la zona de acampada esté abierta lo antes posible. Como he dicho, tanto para los visitantes como llineros o para los propios vecinos de la pedanía de Cañada de Agra. Pero es que además la zona de acampada ha sido eje principal de muchas propuestas electorales. Nosotros, el Partido Popular, en el año 2019, las elecciones, en nuestro programa electoral decíamos que crearíamos y promocionaríamos zonas de acampada que incentiven el uso y disfrute responsable de nuestros recursos medioambientales. Mediante la colaboración vecinal recuperaremos la zona de acampada de Cañada de Agra. Pero no solo nosotros, también el Partido Socialista en su programa electoral de 2019 también lo contemplaba. En la zona de pedanías, en Cañada de Agra, decía que se buscarán las líneas de financiación necesarias para la rehabilitación de camping de Cañada de Agra. Durante este fin de semana, Manos Unidas realiza una campaña para conseguir fondos en lugar del rastrillo para aliviar la situación de la pandemia en los países más desfavorecidos. Sí, es nuestro fin de semana del rastrillo. Del rastrillo entre comillas, porque como ya hemos avisado, pues este año no se puede celebrar. Pero bueno, queremos seguir teniendo, no queríamos que se perdiera la fecha ni que se perdiera el evento en sí, y entonces pues queremos poder recaudar esos fondos que venimos recaudando todos los años con el rastrillo, pero este año pues de otra manera. Al no poder celebrarse el rastrillo, desde Manos Unidas han decidido hacer una acuestación aprovechando las misas o el despacho de la Parroquia del Corazón de Jesús el sábado de 10 a 2. Vamos a estar desde las 10 hasta las 2 de la tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la entrada del Corazón de Jesús, lo que era la entrada del rastrillo, allí en el despacho de la entrada de la calle Fortunato Arias, pues de manera simbólica, y allí esperando por si alguien quiere acercarse a dar los donativos. Recordamos que todos aquellos donativos de 10 euros en adelante pues tendrán su certificado para la degradación de Hacienda del año que viene, y luego pues también tendremos por si alguien quiere comprar un bolígrafo, una libreta, una agenda, un calendario, pues tendremos los productos del merchandising de Manos Unidas. Pero repito que eso solamente va a ser mañana sábado entre las 10 y las 2, no vamos a estar todo el fin de semana ni en horario ininterrumpido como hacíamos antes. Y luego lo que sí es por la tarde en las parroquias y también en capuchinos, el sábado por la tarde pues pueden también en las misas que haya en las parroquias y en las iglesias de Llín,
pues pueden acercarse también antes de la misa o después de la misa. Habrá una persona al menos de Manos Unidas en cada parroquia y en cada iglesia, pues lo mismo también con el talonario de recibos para quien quiera acercarse, y también se van a distribuir esos productos de merchandising de Manos Unidas por todos estos lugares, por las parroquias y también en Capuchinos, y el domingo en Franciscanos también estará por la tarde. Los proyectos de Manos Unidas continuarán después de la emergencia sanitaria por la pandemia, ya que están destinando todos sus esfuerzos a minimizar sus consecuencias en los países con menos recursos. La recaudación pues no va a ir a ningún proyecto específico, aunque nosotros teníamos el proyecto de México, de las mujeres de Chiapas, pues lo hemos tenido que aparcar para el año que viene, a ver si es posible, si la situación mejora, pero este año desde luego, pues igual que aquí tenemos una situación de crisis económica terrible, pues hay otros sitios donde la crisis es todavía mucho mayor, pues obviamente lo que suele ocurrir, el que menos tiene lo nota bastante más, entonces pues esto es un plan de emergencia, que es lo que se está llevando a cabo, pues, y no solamente lo que vamos a tener aquí en Ellín, sino en toda España. Me consta que es lo mismo, que los proyectos que son más o menos, que no son de urgencia, pues se han quedado como un poco aparcados para poder atender a las personas que realmente están en una situación muy vulnerable y de hambruna. Las injusticias en los países del tercer mundo se han visto agravadas por la crisis sanitaria. Claro, por un lado dice, bueno, aparcamos los proyectos que no son de urgencia, pues ahora mismo a lo mejor no es de urgencia ampliar un hospital, pero en este caso, sin embargo, es que es un problema que se ha juntado el problema económico con el problema sanitario, entonces pues a lo mejor también es de mayor urgencia construir el hospital para que puedan atender a las personas que se han enfermado del virus y poder paliar de esta manera, pues también, aunque no sea económicamente, pero sí sanitariamente, las necesidades de estas personas, pero sí, el problema es que no, pues eso, no tenemos datos, porque tenemos los datos de aquella manera oficiales que nos dan de cada país, que nos dan pues lo que nos quieren dar. Desde Manos Unidas siempre agradecen la solidaridad de los sellineros y remarcan que este año es aún más importante colaborar. Tenemos la suerte de que siempre han sido personas muy solidarias, entonces es verdad, ya nos ocurrió también cuando la crisis económica de 2008, que decíamos, es que este año como está la situación, la gente, la gente colaboró también, como había hecho en años anteriores, y realmente pues no tuvimos ninguna queja, al contrario, pues nos sorprendió la colaboración y la solidaridad de todo el pueblo de Ellín, y este año pues yo espero que también se pueda hacer cada uno en su medida, obviamente, pero siempre se ha dado también que la gente que menos tiene es la que más colabora, porque precisamente a lo mejor es por eso, porque como saben lo que cuesta el día a día, pues son más de ponerse en la piel de los demás, pero bueno, aquí realmente pues nunca hemos tenido ese problema. Esperemos que este año la gente siga siendo solidaria. Entendemos también pues, que a lo mejor pues, no se puede conseguir las mismas aportaciones que otros años, pero esperemos que la gente pueda colaborar y por lo menos, aunque den un poquito menos, pero que sigan dando y que no pierdan esa costumbre tan buena. El Ayuntamiento de Ellín ha hecho la entrega de premios del cuarto concurso de pintura. En la ceremonia de entrega solo ha asistido el ganador de la categoría Artista Local por las restricciones de la crisis sanitaria. Los cuadros tampoco han visto la luz, aunque la exposición se preparó en el Museo de Semana Santa, aunque no se ha podido abrir al público. El alcalde en este acto ha anunciado que la dotación de este certamen aumentará para la próxima edición. Será el doble que este año, con 8.000 euros en premios para darle un carácter más internacional. Como bien se ha dicho, en este año de dificultades, el certamen no podía ser menos. También ha tenido sus problemas y sus dificultades a la hora de desarrollarse, con la llegada de las pinturas, incluso con la elección, porque la verdad es que estuve presente en el jurado y fue difícil, fue muy difícil la selección de las obras ganadoras, porque había pues, una gran cantidad de obras que igualmente lo habrían merecido, ¿no? Pero bueno, al final el jurado decidió las obras que tenían que ser y así ha sido. Felicitar a los ganadores, como no, en particular a Pedro, que lo tenemos aquí, a nuestro paisano Pedro, que un año más pues, tiene su reconocimiento, y le agradecemos también que por parte del trabajo que desarrollan con la Asociación de Pintores, que bueno, pues también
es importante que tengan ese movimiento y también motivarles un poco, ¿no?, para que sigan participando en este certamen de pintura Ciudad de Llín. Un certamen que, como bien ha dicho la concejala, este año vamos a incrementar su cuantía económica en los premios. Vamos a pasar de, creo que son 4.700 euros lo que se han repartido este año. Vamos a pasar a 8.000 euros en premios. Queremos darle con esto un fuerte empujón para pues para seguir motivando a artistas. Este año me consta que habían artistas de renombre y bueno, vamos a intentar que el nivel de este certamen siga creciendo año a año y para dar el paso ya a que próximamente lo consideremos como certamen internacional. Este año vamos a quedarnos todavía en certamen nacional, pero la idea que tiene este equipo de gobierno es de que el certamen de Llín en estos próximos años llegue ya a ser catalogado como certamen internacional. Obviamente hay que subir la cuantía de los premios y en eso vamos a estar, ¿no? Y bueno, y Ángel, pues un año más, Ángel, felicitarte, darte la enhorabuena, agradecerte tu trabajo, porque Ángel realmente es el mentor del resurgir del certamen de pintura en Ellín. Él fue el que, bueno, pues nos empujó un poco a ello. Y bueno, y el trabajo que hace ahí está y de verdad que te lo agradecemos enormemente en nombre de todos.
Yeah, I promise if you could just find a way, then I know we could find a way. Yeah, if you could find a way, then I know we could find a way. Find a way back. I try to kill the time and let go, but it's the needing to know that eats you up tight. Thinking about how we got so low, 'cause it was all the little things, conversations and wedding rings, had me feeling like we had it all. Don't let this moment of doubt keep us from working it out. We didn't build this just to watch it fall. If I could find a way to tell you that I'm sorry that I left you broken hearted and I wish I never hurt you. You could find a way to let me try again. Know I could be a better man. Yeah, I promise if you could just find a way, then I know we could find a way. Yeah, if you could find a way, then I know we could find a way. Find a way back. I don't have all the money in the world, but I give it all to you. Good times, bad times, one or more, I know them with you. When things get hard, you can lean on me. No, it won't be easy, but if you could find a way, then I know we could find a way. Yeah, if you could find a way, then I know we could find a way. Yeah, if you could find a way, then I know we could find a way. Yeah, if you could find a way, then I know we could find a way. Find a way back. Y hoy la lluvia ha sido la protagonista en nuestra comarca. Las fuertes lluvias han dejado pues su muestra en nuestras calles y también en nuestros campos, pero vamos a ver qué situación meteorológica vamos a tener mañana sábado gracias, como siempre, a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana tendremos cielos cubiertos en Albacete con lluvias y chubascos generalizados que podrán ser persistentes, localmente fuertes y con tormenta, tendiendo a remitir al final de la jornada. No descartamos brumas y bancos de niebla matinales en áreas de montaña y el viento del este y del nordeste en general será de carácter flojo, pero irá aumentando de intensidad en las horas centrales. Temperaturas máximas mañana en ligero descenso tendremos en las horas centrales 13 grados en Albacete y en Ellín, 12 en Tobarra y en Ontur, también en Albatana y 11 grados en Fuente Álamo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí el tiempo de información en Televisión Ellín. Más noticias el lunes a las 9:30. Como siempre, tiene una cita aquí con la información. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.